Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García y les doy la bienvenida a tu programa que es de videojuegos, cómics, anime, películas. Y bueno, es un momento de sana diversión, aunque nos estemos desvelando. Te recuerdo que me puedes seguir a través de mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. En TikTok hacemos stream todos los días, también en Twitch, también en mi canal de YouTube. De hecho, en mi canal de YouTube tú puedes encontrar los programas pasados de Fuera del Control si te perdiste alguno. Incluso también ahí puedes ver mi podcast que hacemos semanalmente de Fuera del Control, porque a veces ahí salen las reseñas previas al programa, o sea, porque a veces adelantamos también ahí contenido, pero tenemos contenido de todo en el podcast, así que no te lo pierdas. Te invito a que te des la vuelta. También sigue las redes sociales de Fuera del Control, porque también subimos contenido a diario. Así que en todas partes todos los días hay contenido, además del programa de televisión. Pues ya se acabó el mes de enero. Sí, no, ya es 31, es 2, 1... Sí, ya es febrero, vienen nuevos lanzamientos. La próxima semana ya tendremos nuestra reseña de Dragon Quest Reimaginado. Aunque la podrás ver en el podcast primero para que te des la vuelta. No debería decirlo esto, de hecho, no. Hagan como que no lo dije, pero sí. En el podcast de semana tendremos la reseña en exclusiva del Dragon Quest Reimaginado. Este juego que muchos están esperando para todas las consolas. Pero no le digan que lo escucharon aquí primero. Pero bueno, oigan, vamos a continuar con nuestro especial de Nintendo 64, recordando algunos juegos que son muy conocidos y otros no tan conocidos. Después iremos a otras consolas como Dreamcast, también como PlayStation 1, porque lo hacemos para recordar, digo, también, ¿por qué no hacer un especial de caricaturas o a lo mejor un especial de anime? Para todo el tiempo, señores, es un 2026 bastante sortido, muchas cosas de aniversarios, ya estamos ahí preparando el especial de los 30 años de Pokémon, que será creo que a finales de febrero o a principios de marzo, porque en marzo volveremos a hacer otro viaje por unos cuantos tiempo, pero tendrán programas nuevos cada fin de semana, así que no se desconecten. Vamos a arrancar con este programa de Fuera del Control, no sin antes recordarte que ya tenemos nueva fecha para el tour a Japón con un servidor. Sí, nos vamos 2 semanas en noviembre, nuevas fechas. Ya solo es la última fecha que vamos a abrir porque la primera ya se llenó. Abrimos una segunda fecha porque muchos estaban preguntando. En estos momentos sigue la cuenta de Ryoko Viajes. Aquí está apareciendo la información para que mandes tu WhatsApp, un mensaje directo por sus redes sociales. Tal vez porque el fin de semana se va a tardar en contestar, pero en estos momentos mándalo para que te contesten el lunes y preguntes, oye, ¿cómo le hago? Quiero entrarle al tour de Memo Hierbas a Japón. Se va a poner bastante bueno. Tiene internet incluido, vamos a ir a Disney, vamos a ir al parque Nintendo, vamos a viajar por 3 grandes ciudades que es Tokio, Kioto y Osaka. Imagínate, va a ser una gran experiencia y, ¿por qué no?, buscar juegos retro. Pero bueno, vamos a arrancar con esto que es el programa Fuera del Control especial de Nintendo 64. ¡Vámonos! The War is Not Enough para Nintendo 64 llegó en el año 2000 como una respuesta directa a una pregunta inevitable. ¿Cómo seguir después del fenómeno que había sido GoldenEye 007? En lugar de intentar reinventar la fórmula, este título optó por refinarla y adaptarla a una nueva película, apostando por más acción, más variedad de misiones y un ritmo mucho más cinematográfico. El resultado fue un juego sólido, familiar y claramente consciente del legado que cargaba sobre los hombros. El desarrollo estuvo a cargo de Eurocom, con publicación de Electronic Arts. A diferencia de GoldenEye, que había sido un proyecto inesperadamente exitoso, The War is Not Enough nació con una presión enorme. Debía cumplir expectativas altas y hacerlo en un tiempo relativamente corto. Eurocom tomó la base establecida en Nintendo 64 y la llevó por un camino más controlado, priorizando estabilidad, claridad en el diseño y una experiencia accesible para un público más amplio.
La historia siguió de forma más directa a los eventos de la película homónima de 1999. El jugador asumía el papel de James Bond a través de misiones inspiradas en escenas claves del filme, desde persecuciones hasta infiltraciones en complejos enemigos. Aunque la narrativa no era especialmente profunda, sí funcionaba como un hilo conductor eficaz, apoyada por briefings claros y objetivos bien definidos. Más que reinterpretar la historia, el juego buscó recrear la sensación de estar dentro de la película, trasladando locaciones, personajes y situaciones al lenguaje del videojuego. En términos de jugabilidad, The War is Not Enough apostó por un enfoque más directo que su antecesor espiritual. El sigilo seguía presente, pero la acción en primera persona era el eje principal. Las armas se sentían más variadas, los objetivos más claros y el ritmo general más dinámico. El juego incorporó gadgets clásicos de Bond, misiones con estructuras distintas y un diseño de niveles que favorecía el avance constante, reduciendo la confusión que a veces caracterizaba a GoldenEye. Además, el modo multijugador local regresó como uno de sus mayores atractivos, ofreciendo partidas rápidas y caóticas que se convirtieron en un estándar de reuniones entre amigos. No obstante, el juego también mostró sus limitaciones. Visualmente se notaba que el Nintendo 64 ya estaba llegando a su límite técnico. Texturas simples, modelos rígidos y animaciones poco expresivas. La inteligencia artificial cumplía su función, pero rara vez sorprendía y el control, aunque más pulido, seguía arrastrando ciertas incomodidades propias del hardware. A esto se sumaba una falta de riesgo creativo. El juego era competente, pero pocas veces se sentía verdaderamente audaz. Aún así, The War is Not Enough logró algo importante. Consolidó la idea de que James Bond podía funcionar como una franquicia estable dentro de los videojuegos. No alcanzó el estatus mítico de GoldenEye, pero sí ofreció una experiencia más refinada y accesible, pensada para jugadores que buscaban acción inmediata sin sacrificar el sabor cinematográfico del personaje. The War is Not Enough fue un título consciente de su contexto y de su herencia. No intentó cambiar las reglas del juego, sino perfeccionar una fórmula que ya había demostrado su éxito. Hoy se recuerda como un eslabón sólido en la historia de Bond en los videojuegos. Menos revolucionario, pero más consistente. Un juego que entendió que a veces cumplir la misión también significa saber hasta dónde arriesgar. Porque no siempre el mundo necesita algo nuevo, sino algo bien ejecutado. Perfect Dark llegó a Nintendo 64 en el año 2000 como una declaración de intenciones. No fue un simple sucesor espiritual de GoldenEye de 64, fue la demostración de hasta dónde podía llegar el género del shooter en consola cuando se combinan ambición, talento técnico y una identidad propia. Desde su lanzamiento quedó claro que este no era un juego que buscara repetir fórmulas, sino superarlas, incluso si eso significaba exigirle al hardware y al jugador más de lo habitual. El desarrollo estuvo a cargo de Rare, publicado por Nintendo en una etapa donde el estudio británico estaba en su punto más alto de creatividad. Rare tomó todo lo aprendido con GoldenEye y lo expandió sin miedo. Mejores sistemas, más opciones, mayor complejidad y una escala que pocos juegos del Nintendo 64 se atrevieron a intentar. El resultado fue tan ambicioso que incluso requirió el Expansion Pack para desbloquear todo su potencial técnico. A nivel narrativo, Perfect Dark apostó por la ciencia ficción y el espionaje futurista. La historia seguía a Joanna Dark, un agente de Carrington Institute, envuelta en una conspiración que mezclaba corporaciones, tecnología avanzada y una amenaza extraterrestre encubierta. El relato se desarrollaba de manera progresiva, con misiones que relevaban nuevas capas del conflicto y daban contexto al mundo del juego. No era una narrativa pasiva. Se sentía integrada al diseño de niveles y a los objetivos, reforzando la idea de que el jugador no solo disparaba, sino que investigaba y desentrañaba un complot mayor.
La jugabilidad fue uno de sus mayores logros. Perfect Dark mantuvo la base del shooter en primera persona, pero lo enriqueció con objetivos secundarios, sistemas de dificultad que alteraban las misiones y una variedad enorme de armas, cada una con funciones alternativas. El diseño de niveles fomentaba la exploración y la observación, premiando al jugador atento. A esto se sumaba un modo multijugador profundamente configurable, que introdujo bots controlados por la inteligencia artificial, una novedad impresionante para su época que permitía partidas completas incluso sin varios jugadores humanos. En el apartado técnico, el juego empujó al Nintendo 64 hasta su límite. Iluminación dinámica, efectos de partículas, animaciones más complejas y escenarios detallados marcaron una diferencia clara frente a otros títulos del sistema. Sin embargo, esta ambición tuvo un costo: caídas en la tasa de cuadros, tiempos de carga perceptibles y una experiencia que dependía mucho de la expansión pack para funcionar de forma óptima. Aún así, el sacrificio técnico se sentía justificado por la escala del proyecto. Entre sus aspectos negativos también se encontraba la curva de aprendizaje. Perfect Dark no era un juego inmediato, exigía adaptación a sus controles, comprensión de sus sistemas y paciencia para dominar sus mecánicas. Para algunos jugadores esto se traducía en frustración, especialmente en misiones avanzadas, que además su complejidad podía resultar abrumadora frente a shooters más directos y accesibles. Perfect Dark se consolidó como uno de los títulos más ambiciosos y completos del Nintendo 64. No solo amplió lo que GoldenEye había iniciado, sino que se atrevió a construir una identidad propia, con una protagonista icónica y un universo que se sentía más grande que la consola misma. En resumen, fue una obra adelantada a su tiempo, imperfecta en lo técnico, exigente en lo jugable, pero visionaria en concepto y ejecución. Un juego que no se conformó con cumplir la misión, sino que decidió redefinirla. Y aunque el paso de los años ha dejado ver sus costuras, su legado sigue intacto. El de un título que probó que incluso en hardware limitado, la misión puede ser ilimitada. Oigan, tenemos que irnos a un corte, pero no te despegues porque seguiremos recordando algunos juegos de Nintendo 64, como lo dije al principio, algunos que son muy famosos y otros que no lo son. Juegos de lucha libre, juegos de carrera, juegos de primera persona. No, es un viaje en el tiempo porque no celebramos nada de Nintendo 64, pero quisimos hacerlo. ¿Por qué no recordar esta gran consola? Nos habían pedido un especial así. Tuvimos que dividirlo en dos partes porque son no tantos juegos, pero la mayoría son muy especiales. Así que vámonos a un corte. No sin antes recordarte que recuerda que los fines de semana estamos en la Horda Bar Arcade. Este lugar que es icónico aquí en Monterrey. Tenemos dos sucursales, una en San Nicolás, una en Barrio Antiguo. La de San Nicolás abre todos los días de lunes a domingo y Barrio Antiguo de jueves a domingo. También tenemos horario familiar para que los pequeños prueben nuestras comidas temáticas, nuestras bebidas temáticas y juegues horas y horas arcade clásicas de los 90s, 80s y 2000s. Vámonos en corte y regresamos con más aquí en Fuera de Control. ¡Vámonos! Bienvenidos a la Horda Bar Arcade. ¿Listo para jugar más de 50 maquinitas de los 80s, 90s y 2000? Aquí puedes festejar tu cumpleaños con tu familia y amigos. Disfruta de nuestro paquete de festejo que incluye mesa decorada, shot para los invitados con o sin alcohol, te cantamos las mañanitas, rebanada de pastel y un lanyard oficial de la Horda Bar Arcade para el cumpleañero. Recuerda disfrutar de nuestros platillos y bebidas con temática gamer, mismos que preparamos con ingredientes de la mejor calidad. Tenemos hamburguesas, boneless, tacos de sirloin, alitas y bebidas que te encantarán. Síguenos en redes sociales y entérate de torneos, eventos especiales y promociones que tenemos para ti. Además, puedes venir a disfrutar los partidos de fútbol de nuestros equipos locales, solo aquí en la Horda Bar Arcade.
estamos de vuelta aquí en el programa de Fuera del Control. Gracias por no despegarte, gracias por seguirte desvelando. Si apenas vas sintonizando, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Nos gustan los videojuegos, anime, cómics y un sinfín de cosas, porque aquí de todo puede suceder, de todo podemos hablar. Y estamos en la segunda parte del especial de juegos de Nintendo 64. De hecho, quería mostrarles, esta fue una edición que salió hace, pues cuando salió Nintendo 64, bueno, años después, que era la versión que traía el famoso Expansion Pack, que hacía que juegos más pesados puedan correr de una mejor manera, porque le estaban exigiendo demasiado a la consola de Nintendo 64. Y esta fue la especial de Donkey Kong 64. Gran juego de Rare, un juego un poco difícil, bastante difícil, que eran totalmente en 3D. Y aquí ya tenemos la consola era totalmente transparente, vean. Bien bonita, preciosa, y de hecho en esta parte es donde viene el Expansion Pack, esto que le agregabas para algunos juegos, porque lo requería. Se lo podías quitar y poner el normal como tú usas, pero qué preciosa consola, mire, el color transparente, todavía funciona, ¿eh? Bonita consola, tengo mucho cariño. Hubo diferentes colores, también hubo la versión de Pikachu, la de Pikachu que tenía un micrófono. Ah, no, era la que tenía. Pikachu es un juego de Nintendo Switch, no, que es la versión de amarilla. Perdón, producción. Sí, teníamos hubo una edición de Pokémon de Pikachu con un micrófono donde le dabas órdenes de que muévete Pikachu, vete para allá, no, corre para allá. Bueno, sí, hubo esa versión, bastante cara ahorita de conseguirla. Hubo también morada y bueno, entre otros colores. Si aún la tienes, consérvala, cuídala. Es más fácil limpiarla con... después les doy algunos consejos por ahí. De hecho, tengo un TikTok donde doy unos consejos de cómo poder limpiar tu consola. Oigan, tenemos que continuar con este especial de Nintendo 64 para que no te despegues. Sí, hace frío acá en la ciudad de Monterrey, de donde se manda el programa a Estados Unidos, a todas las partes de la República, incluso también creo que Costa Rica. Si nos estás viendo en Estados Unidos, en este momento... manda un mensaje o sube una historia o de Guadalajara o Ciudad de México o de Monterrey. Banda, queremos que se manifiesten en este tu programa que va por 6 años al aire. Así que, ¿qué están esperando? Vámonos a continuar con este especial de Fuera del Control de Nintendo 64 y regresamos con más. ¡Vámonos! Misión Imposible para Nintendo 64 llegó en 1998 como una propuesta distinta dentro del catálogo de la consola. En una época dominada por plataformas coloridos y shooters directos, este título apostó por algo menos inmediato y más cerebral. Sigilo, planeación y paciencia. No buscaba ser un juego de acción tradicional, sino una adaptación interactiva del espíritu de la franquicia cinematográfica con todo lo bueno y lo problemático que eso implicaba. El desarrollo estuvo a cargo de Infogrames, con publicación de Ocean Software. En un proceso que fue todo menos sencillo, el proyecto pasó por varios retrasos y cambios internos antes de consolidarse, lo que explica por qué el resultado final se siente irregular pero también sorprendentemente ambicioso. No era un juego pequeño. Intentaba traducir espionaje, gadgets, disfraces y tensión cinematográfica a un hardware que todavía estaba encontrando sus límites en el 3D. En lo narrativo, el juego se inspira libremente en la primera película de Misión Imposible, colocando al jugador en la piel de Ethan Hunt en una serie de misiones encadenadas alrededor de conspiraciones, traiciones y operaciones encubiertas. La historia no se cuenta de forma tradicional ni especialmente clara. Más bien se fragmenta en briefings, objetivos y pequeñas escenas que exigen atención. No es un relato que se imponga, sino uno que se reconstruye mientras se juega, lo cual refuerza la sensación de estar dentro de una misión secreta donde no todo se explica. La jugabilidad es, sin duda, el corazón del título. Misión Imposible 64 se apoya en el sigilo como eje principal. Observar patrones, evitar cámaras, disfrazarse, sabotear sistemas y elegir el gadget correcto en el momento preciso. Cada misión propone objetivos múltiples y rutas alternativas, castigando al jugador que actúa sin pensar. No es un juego rápido ni indulgente. Avanzar requiere ensayo, error y comprensión clara de lo que se espera de cada encargo. En este sentido, fue adelantado a su tiempo, más cercano a una simulación de espionaje que a un juego de acción convencional.
Sin embargo, esa ambición también trae consigo varios problemas. El control era rígido, especialmente al apuntar o moverse en espacios cerrados, y la cámara podía volverse un enemigo constante. La inteligencia artificial es inconsistente, a veces sorprendentemente atenta, otras veces muy torpe. A esto se suman gráficos funcionales pero austeros, con animaciones limitadas y escenarios que, aunque bien diseñados, carecen de vida. Todo esto puede generar frustración, sobre todo para jugadores acostumbrados a experiencias más pulidas. A pesar de sus defectos, Misión Imposible 64 conservaba un valor especial. Era un juego que se atrevió a ser distinto en una consola que todavía definía su identidad en el 3D. No envejeció con gracia en lo técnico, pero sí dejó una huella como uno de los primeros intentos serios de trasladar el espionaje táctico al terreno de las consolas domésticas. No es un clásico indiscutible, pero sí una pieza curiosa y valiente de su generación. En resumen, Misión Imposible 64 es una experiencia imperfecta, exigente y por momentos frustrante, pero también honesta en su intención. No buscaba complacer a todos, sino retar al jugador a pensar como un agente secreto. Tal vez no cumplió todas sus promesas, pero como misión arriesgada dentro de la historia del Nintendo 64, merece ser recordada. Aunque sea con el clásico mensaje, esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. World Cup 98 para Nintendo 64 llegó como una celebración interactiva de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. Lanzado en plena fiebre mundialista, el juego no intentó ser únicamente una adaptación más de la franquicia FIFA, sino un producto pensado para capturar la atmósfera específica del Mundial de Francia 1998. Desde el primer momento se sintió como un título festivo, enfocado en el espectáculo, la emoción colectiva y el ritual del fútbol visto desde el sillón de casa. El desarrollo estuvo a cargo de EA Canadá, bajo el sello de EA Sports. Para entonces, Electronic Arts ya tenía una enorme experiencia con juegos de fútbol, y World Cup 98 se benefició de este conocimiento acumulado. No era un experimento, sino una evolución segura que buscaba aprovechar el hardware de Nintendo 64 para obtener partidos más fluidos, estadios reconocibles y una presentación más televisiva. En lo conceptual, el juego giró completamente alrededor del Mundial. Las selecciones nacionales, los uniformes oficiales, los estadios y la estructura del torneo estaban diseñados para replicar el evento real. Más allá de licencias o alineaciones exactas, lo importante era la sensación de estar jugando una Copa del Mundo completa, desde la fase de grupos hasta la gran final. El juego no contaba una historia tradicional, pero construía su narrativa a través del progreso del torneo, donde cada partido tenía un peso emocional propio. La jugabilidad apostó por un equilibrio entre accesibilidad y control. World Cup 98 fue más rápido y directo que entregas anteriores, con partidos dinámicos y una respuesta inmediata del control. El sistema de pases, disparos y entradas era fácil de entender, pero lo suficientemente profundo como para permitir partidos intensos entre jugadores experimentados. La inteligencia artificial cumplía bien su papel, ofreciendo encuentros competitivos sin llegar a ser injustos, lo que hacía que cada victoria se sintiera ganada. El apartado audiovisual, el juego destacó especialmente por su presentación. Las animaciones de los jugadores, aunque limitadas por la tecnología de la época, lograban transmitir movimiento y ritmo. Los estadios se sentían vivos, con un público animado y una ambientación que reforzaba el espíritu mundialista. La música y los menús ayudaban a crear una identidad propia, alejándose del tono sobrio para abrazar una energía más festiva y global. Sin embargo, World Cup 98 no estuvo exento de problemas. Con el paso del tiempo, sus gráficos envejecieron de forma evidente y las físicas del balón podían sentirse poco realistas en ciertas situaciones. El control, aunque accesible, no siempre ofrecía la precisión que los jugadores más exigentes buscaban. Además, al estar tan ligado a un evento específico, su atractivo se reducía una vez pasada la emoción del Mundial.
Aunque con esas limitaciones, el juego cumplió su objetivo principal, capturar un momento. World Cup 98 no pretendía ser el simulador definitivo, sino una experiencia que reuniera amigos, provocara rivalidades locales y replicara la emoción de gritar un gol en pleno partido. Ese sentido fue un éxito claro dentro del catálogo deportivo del Nintendo 64. En resumen, World Cup 98 fue un título representativo de su tiempo, técnicamente correcto, jugable, divertido y emocionalmente conectado a un evento irrepetible. Hoy se recuerda como una cápsula de nostalgia, un juego que no solo hablaba de fútbol, sino de una época en la que el mundial se vivía partido a partido, también con el control en las manos. ¡Ay! Ya se acabó, ya nos vamos. Todavía no se acaba el programa. Estaba leyendo esa revista, me estoy preparando para el especial de Pokémon por sus más de 30 años que celebra este año. Entonces, pues andamos investigando. Estas revistas de Time salieron diferentes portadas allá en Estados Unidos, solamente en inglés, y salieron con diferentes Pokémon. Pero ya se las mostraré cuando vean el especial de Pokémon. Pero viene la historia, todas hacen lo mismo, simplemente cambiaron la portada, pero trae entrevistas, lo de las caricaturas, los juegos, todo lo que ha sido el fenómeno de Pokémon durante todos estos años. Una de las IPs o digamos franquicias que son las que más dejan dinero, ¿sí? Más que Disney, videojuegos, cartas, juegos móviles, peluches, juguetes, de todo tiene Pokémon. O sea, sí, oye, deja bastante dinero producción, la neta que sí. Oye, Pokémon, oye, con que no nos manden nuevas cartas. Es que cuando nos mandan cartas físicas empiezo a obsesionarme de que quiero más, quiero más. De hecho, aquí tengo unas. Creo que esta es una. No, esta es una. Tengo otra por acá. Tengo nuevos sobres. Creo que acá tengo nuevos sobres. Miren, estos me los compré allá en Japón. Sí. Fui débil, lo siento mucho, pero me compré tarjetas de Pokémon japonesas. Y eso no está bien porque luego me obsesionó. Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí en el programa de Fuera del Control. Te recuerdo que tenemos nuestro especial de Nintendo 64 este fin de semana, que es la segunda parte para que lo disfrutes con nosotros, recordando algunos de los mejores juegos y otros no tan buenos, pero bastante memorables, no por malos, sino por curiosos. Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Hacemos stream todos los días en TikTok. Nos desvelamos, platicamos, jugamos juegos retros, juegos nuevos. Contesto algunas dudas. También en Instagram contesto siempre todos los mensajes para que en este momento me mandes un mensaje. Algunas sugerencias que no te gusta, que te gusta o qué especie te gustaría que preparáramos aquí en Fuera del Control, que lo hacemos con bastante cariño este programa. Recuerda también seguir las redes sociales de Fuera del Control, porque hay contenido todos los días para que no te pierdas de nada, entre noticias, avances de películas, avances de videojuegos, de todo tenemos. Y en TikTok sobre todo, las andamos ahí pedaleando TikTok. Ahí vamos, el TikTok de Fuera del Control ya casi llega a sus 2,000 seguidores para que te animes a seguirnos en estos momentos, porque pues lo hacemos con mucho cariño y mucho esfuerzo, ¿no? Hacer los TikToks no es nada fácil. Pero bueno, Nintendo 64 fue una de esas consolas que no pasó desapercibida, no fue el éxito que esperaba Nintendo. Decidió no entrarle a la era de los CDs, sino seguir con el cartucho. Se le fueron algunos clientes como Square Enix, que planeaba sacar su Final Fantasy VII en esta consola, pero dijo, ¿sabes qué? Me lo llevo a PlayStation 1. Nintendo 64 se quedó en la era de los cartuchos, sin embargo, fue una buena consola que nos trajo juegos memorables como Mario 64, Star Fox 64, GoldenEye, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Conkers, entre otros juegos. Y por eso los estamos recordando aquí en este mega especial, segunda parte de juegos de Nintendo 64. Vamos a continuar, no te despegues porque tenemos más aquí en Fuera del Control. ¡Vámonos! Welcome to Tatooine, Padres fans. We have perfect weather today for the Punta Classic. En lugar de centrarse en batallas espaciales o duelos con sables de luz, Star Wars Episodio 1 Racer para Nintendo 64 eligió otro camino, la velocidad. Lanzado en 1999, el juego tomó uno de los momentos más recordados de Phantom Menace
y lo convirtió en una experiencia completa, intensa y sorprendentemente técnica. El resultado fue un título que apostó por la sensación pura de control y riesgo, más cercano a un simulador arcade de alta velocidad que a un juego de acción tradicional dentro del universo de Star Wars. El desarrollo estuvo a cargo de LucasArts en colaboración con Factor 5, dos estudios con una comprensión clara tanto del universo de la saga como de las capacidades del Nintendo 64. La intención era ambiciosa: recrear la brutal velocidad de las carreras de pods, transmitir la sensación de peligro constante y al mismo tiempo ofrecer un sistema jugable profundo que recompensara la habilidad del jugador. La base narrativa del juego se apoyó directamente en la película del episodio 1. El jugador participaba en el circuito profesional de pod racing, compitiendo contra personajes conocidos del filme y otros corredores originales. Aunque la historia no se desarrolla de forma tradicional, el progreso a través de ligas y pistas funcionan como un arco narrativo propio, donde cada victoria representaba un paso más dentro de este mundo competitivo y despiadado. En términos de jugabilidad, Episodio 1 Racer destacó por su manejo exigente y su sensación de velocidad extrema. El control de los pods requería concentración constante, giros cerrados, correcciones mínimas y una administración cuidadosa de los motores para evitar sobrecalentamientos. A diferencia de otros juegos de carreras más accesibles, aquí el error se castigaba con violencia, haciendo que cada pista se sintiera como un reto que debía dominarse con práctica. La progresión incluía mejoras, piezas intercambiables y ajustes que permitían personalizar el rendimiento del vehículo, añadiendo una capa estratégica poco común en títulos licenciados. Visualmente, el juego fue uno de los más impresionantes de su generación dentro del Nintendo 64. Los escenarios amplios, los efectos de velocidad y la fluidez general lograban transmitir vértigo real, incluso con las limitaciones del hardware. Cada pista tenía propia, desde desiertos abiertos hasta cañones angostos llenos de obstáculos, reforzando la idea de que no se trataba solo de correr rápido, sino de sobrevivir a cada carrera. Entre sus aspectos negativos se encontraba una curva de dificultad pronunciada que podía desalentar a los jugadores menos pacientes. El control, aunque preciso, no perdonaba errores, y el sistema de daños exigía atención constante. Además, algunas caídas en el rendimiento eran inevitables en situaciones con muchos corredores en pantalla, recordando que el juego estaba empujando la consola al límite. A pesar de ello, Star Wars Episodio 1 Racer se consolidó como uno de los mejores juegos de carreras del Nintendo 64 y, sin duda, uno de los títulos licenciados más sólidos de la época. No dependía únicamente de la fuerza de la marca de Star Wars, sino de una jugabilidad bien construida y una identidad clara. En resumen, Episodio 1 Racer fue una apuesta arriesgada que salió bien, un juego que tomó una escena específica del cine y la transformó en una experiencia completa, intensa y memorable. Con el paso de los años, su legado permanece intacto. La prueba de que incluso dentro de una franquicia gigantesca, aún había espacio para experimentar a toda velocidad. Mientras muchos esperaban una simple conversión de Doom al Nintendo 64, Doom 64 llegó en 1997 para dejar claro que no estaba interesado en repetir el pasado. Desde sus primeros minutos se percibía una intención distinta, más oscura, más pesada y deliberadamente opresiva. No fue un best of ni un port técnico. Fue una reinterpretación que entendió el espíritu del original y decidió empujarlo hacia un territorio más inquietante. El desarrollo estuvo a cargo de Midway Games, con la supervisión creativa de ID Software. Esta combinación resultó clave. Midway no intentó competir con la velocidad pura de Doom en PC, sino adaptar la experiencia al hardware de Nintendo 64 y de paso redefinir su atmósfera. El equipo apostó por iluminación dinámica, escenarios más cerrados y un tono visual mucho más sombrío, alejándose del colorido y la claridad de las entregas anteriores. Narrativamente, Doom 64 retomó la premisa clásica del marín solitario enfrentando hordas demoníacas, pero con un giro más pesimista.
La historia planteaba que el mal no había sido erradicado del todo, obligando al protagonista a regresar al infierno para cerrar el ciclo de destrucción. No era un relato explícito ni cargado de cinemáticas, sino uno sugerido a través del diseño de niveles, los textos mínimos y la sensación constante de estar descendiendo hacia algo peor. En lo jugable, Doom 64 conservó la esencia del shooter en primera persona, movimiento rápido, armas contundentes y combates intensos. Sin embargo, el ritmo era ligeramente más pausado y estratégico. Los niveles se diseñaron como laberintos densos, llenos de secretos, trampas y emboscadas, obligando al jugador a avanzar con cautela. La introducción de una nueva arma, el Unmaker, junto con versiones refinadas del arsenal clásico, aportó variedad sin romper el equilibrio tradicional de la saga. El apartado audiovisual fue uno de sus mayores diferenciadores. La iluminación dinámica creó sombras profundas y contrastes agresivos que transformaron por completo la experiencia. Los escenarios se sentían claustrofóbicos y hostiles, mientras que los enemigos rediseñados con un enfoque más grotesco reforzaban el tono de horror. La música, compuesta específicamente para esta versión, abandonó el metal industrial rítmico para apostar por ambientes sonoros inquietantes, silencios incómodos y drones constantes que aumentaban la tensión. No obstante, Doom 64 también tuvo puntos débiles. El control con el mando del Nintendo 64 no ofrecía la precisión del teclado y ratón, lo que podía resultar incómodo para jugadores acostumbrados a la versión de PC. Además, su propuesta más oscura y lenta divide opiniones. Para algunos fue una evolución natural, para otros una ruptura excesiva con la identidad clásica de la serie. Durante años, incluso fue visto como una rareza dentro de la franquicia. Con el tiempo, esta percepción cambió. Doom 64 pasó de ser un experimento incomprendido a un título reivindicado por su personalidad única. No intentó competir con Doom 2, ni replicar sus fórmulas, sino ofrecer una lectura distinta del infierno, más psicológica y asfixiante. En resumen, Doom 64 fue una reinterpretación valiente, un juego que entendió que el terror no siempre está en la velocidad, sino en la atmósfera, la soledad y la anticipación constante del peligro. Hoy se recuerda como una pieza fundamental dentro del legado de Doom, distinta, incómoda y memorable, exactamente como debía ser una visita más al infierno. Oigan, nos tenemos que ir rápido a un corte, pero no te despegues porque hay más de qué platicar de nuestros juegos de Nintendo 64 clásicos. Pero te recuerdo, miren, todos los videos nos mandaron esto que son los Steel 600. Estos headsets son maravillosos, tenemos para PlayStation, también para Xbox. Le duran 80 horas la batería, el sonido es increíble. Miren, aquí lo vamos a... Vean esto, se acomoda a tus lentes, no te van a lastimar para nada, vean. No te lastiman. Y tienes aquí el micrófono integrado. Si no, lo puedes aquí cerrar. Se conectan por medio de Bluetooth o incluso por un USB. Si tu computadora, como la mía, no tiene Bluetooth, bueno, pones el USB, lo conectas, pum, se enlazan así. Esto los puedes utilizar ya sea en tu consola, en tu PC, en tu celular o incluso, ¿por qué no?, en tu Nintendo Switch. Tiene un gran sonido, buena calidad, así que ya sabes para que los busques en estos momentos. Incluso sigue la cuenta de Turtle Beach Latam que está apareciendo aquí en pantalla y, ¿por qué no?, por los tuyos. De repente hay buenas promociones, así que ya sabes. Qué buenos están. Oye, 80 horas la batería duran. Pero bueno, tenemos que irnos a un corte. No te despegues. Porque, oigan, es que estoy escuchando música. No, ¿por qué me pones música? Me estoy distrayendo. Luego no sé qué está pasando aquí. Producción. Es que estoy escuchando la música de Final Fantasy. Oigan, bueno, ya, vámonos a un corte. Regresamos con más de Fuera de Control. No te despegues porque tenemos más de nuestro especial aquí en Fuera de Control, por Multimedios, por el Canal 6, de Estados Unidos, México, en muchas partes de la República estamos. ¡Vámonos!
1998, cuando la lucha libre vivía uno de sus mejores momentos más explosivos, WCW NWO Revenge llegó a Nintendo 64 como algo más que un videojuego deportivo. Fue un reflejo directo de la guerra del Monday Night y del dominio cultural que la WCW y la NWO ejercían en ese instante. No se trató solo de lanzar golpes y llaves. El juego capturó la actitud, el espectáculo y el caos que definía la lucha libre de finales de los 90. El desarrollo estuvo a cargo de Aki Corporation con publicación de THQ. Aquí ya había demostrado con WCW contra NWO World Tour que entendía la lucha libre mejor que nadie en consolas, pero Revenge fue el punto donde esa fórmula se refinó y maduró. Animaciones más fluidas, mejor ritmo y un sistema de control que privilegiaba la estrategia sobre el machaque de botones elevaron el estándar del género. En cuanto a presentación y concepto, el juego giró alrededor del conflicto central entre WCW y la NWO, una rivalidad que en televisión definía historias, alianzas y tradiciones semana tras semana. Esa narrativa no se contaba con cinemáticas elaboradas, sino que se respiraba en el menú, en los enfrentamientos y en la manera en que los luchadores se comportaban en el ring. Cada combate se sentía como parte de una guerra más grande. La jugabilidad fue uno de sus mayores aciertos con este juego, ya que apostó por un sistema accesible pero profundo donde el timing, la resistencia y la lectura del rival eran clave. Los movimientos especiales, las burlas, los agarres y los contraataques se integraban de forma natural, haciendo que cada lucha tuviera su propio ritmo. No era un juego de lucha rápida, era uno de construcción, donde el clímax llegaba después de castigar, resistir y dominar el ring. El roster fue uno de sus grandes pilares, junto a figuras icónicas como Hollywood Hogan, Sting, Ric Flair, Diamond Dallas Page y Kevin Nash. El juego dio un espacio muy especial a luchadores mexicanos fundamentales de la WCW de esa era. Rey Mysterio Jr., Eddie Guerrero, La Parca y Juventud Guerrera aportaron velocidad, espectacularidad y estilos completamente distintos, reflejando la influencia real de la lucha libre mexicana en la WCW. No eran simples añadidos, su forma de luchar se sentía diferente y auténtica. Visualmente, el juego mostró una mejora clara respecto a su antecesor. Los modelos eran más expresivos, las animaciones más suaves y los escenarios transmitían mejor la sensación de un evento televisado. Aunque hoy se notan las limitaciones técnicas de Nintendo 64, en su momento Revenge se sentía sólido, contundente y sorprendentemente realista para un juego de lucha libre. Entre sus puntos débiles se encontraban ciertos recortes de contenido y la ausencia de algunos luchadores que los fans esperaban ver. Además, el modo de carrera, aunque entretenido, podía sentirse repetitivo tras muchas horas. Aún así, esos detalles no opacaban la experiencia general. En retrospectiva, este juego se consolidó como uno de los mejores juegos de la lucha libre jamás hechos. No solo por su sistema de juego, sino por cómo logró capturar una época específica, una actitud y una mezcla cultural donde el espectáculo estadounidense y la lucha mexicana convivían en el mismo ring. En resumen, WCW NWO Revenge fue más que un videojuego. Fue una cápsula del tiempo, un título que entendió la lucha libre como espectáculo, deporte y cultura popular. Con estrellas legendarias, luchadores mexicanos brillando con identidad propia y un sistema jugable que marcó escuela, su legado sigue intacto, como un campeonato que nunca perdió prestigio. Ya estamos de vuelta aquí en Fuera de Control. Oigan, es que están viendo, es que estas son las versiones japonesas, que las versiones japonesas, digamos, es que están al revés, son en formato vertical, a diferencia de las versiones americanas. Miren, aquí tenemos la de Star Fox, que incluía el Rumble Pack, el famoso Rumble Pack, el cual hacía que tu control vibrara. Después, otra consola, que no voy a decir nombre, se copió la idea y sacaron sus controles que también vibraran. Otro juego de 1080 que ya hablamos la semana pasada de gran juego también, que creo que tuvo también una versión para GameCube y después desapareció. Ese sí es que de repente a Nintendo se lo olvida y dice, no me interesa, vamos a ir, F0, no me interesa.
Nintendo, hay minas de oro ahí escondidas. Pero bueno, oigan, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado como siempre en este programa de Fuera del Control, que es tu programa, que esperemos que siga un añito más y ya lo podemos sacar al aire, ya que cumplamos que seamos el programa más longevo en la televisión mexicana hablando de videojuegos. Obvio que siempre será Nintendo Manía, el rey de reyes del señor Gus Rodríguez, que se le extraña y que se le manda un saludo al buen Gus. Pero Fuera del Control ha perdurado, ahí hemos estado insistiendo, nos cambian de horario, nos mueven, pero seguimos aquí y yo sé que la banda nos está viendo siempre, porque luego empiezo a ver los nuevos seguidores, mensajes que les está gustando el programa. Y todos sus mensajes nos alientan a que sigamos aquí grabando, editando, produciendo y todo lo demás, y que el editor se avienta también su buena frega, pero también uno, ¿no? ¿Y los hijos qué? Pero bueno, oigan, nos despedimos, muchas gracias. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en TikTok, ahí estoy apareciendo, aquí está, ahí hacemos stream todos los días, menos los sábados nos tomamos el break, pero también ya vamos a regresar a Twitch y en el canal de YouTube puedes encontrar los programas de tele y también puedes encontrar el podcast semanal. Esta semana el podcast saldrá el martes, porque pues tendremos una reseña bastante especial, buena plática, cada vez se pone mucho mejor el podcast, sobre todo en video, porque estamos haciendo unboxings así retro en cada programa de Fuera del Control en la versión de podcast. Así que tienes contenido para todos los días, no te lo pierdas. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Y recuerda que esto fue y será. Recuerden que esto es y será Fuera del Control. ¡Vámonos!